A ver, hemos visto durante muchísimos años en la historia del fútbol que grandísimos jugadores no han conseguido ni siquiera jugar un mundial. Balones de oro que no han llegado a jugar un mundial digamos, en el fútbol hablar de justicia es muy difícil porque es un juego donde no siempre te da lo que vos merecés. Pero bueno, está claro que bueno, en junio hay otra oportunidad. Leo también la va a tener. Muchos de los chicos que le ha tocado perder estas últimas finales también van a tener la oportunidad y bueno, dependerá de cómo el equipo se prepare, cómo el grupo se prepare para afrontar quizás la última gran chance que tenga esta generación para poder conseguir algo. Por eso mismo creo que no solo, digamos, creo que no tenemos, digamos, el grupo no tiene que esperar que el fútbol te lo dé, sino ir a buscarlo, y ir a buscarlo significa prepararse de la mejor manera. Le hago la última, Javier, que tiene que ver con el sorteo y con lo que se viene, que será transmisión de Teis Sports. Y los dejo a ustedes, a Pablo y a Gustavo, para que le pregunten al subcapitán de la Argentina, ¿con qué no te gustaría encontrarte en el sorteo? ¿Qué selección o a qué rival ves más fuerte de cara al Mundial? Por más que después sean especulaciones, porque sabemos que en una Copa del Mundo hasta el mayor candidato se puede quedar afuera. Bueno, no, obviamente lo primero que uno pretende o que quiere es que el grupo sea medianamente accesible, que no tenga rivales que a priori te generen incomodidades en los partidos. Después, obviamente, cada partido hay que jugarlo y puede pasar cualquier cosa. Y porque sobre todo sabemos que un mundial se empieza de menor a mayor y que al principio ninguna selección está en su mejor nivel o en su mejor versión. Y uno de los rivales posibles que nos podría tocar y uno no, digamos, preferiría evitarlo, obviamente, en mi opinión, es España, ¿no? España creo que es una selección que por su manera de jugar es muy incómoda, sobre todo para nosotros, porque es una selección que trata de mantener el protagonismo, que te tiene mucho la posesión de la pelota. Es muy difícil sacarle el balón por la característica de los jugadores que tiene, entonces creo que es una selección que uno preferiría evitar.